continuación, vamos a conocer algunas estrategias para la resolución de los exámenes de oposición. Estas estrategias están divididas en 3 módulos. El primero de ellos es un panorama general sobre la prueba para que conozcan las generalidades de lo que van a presentar. Uno de los tips que les tenemos que comentar es que la prueba estas estrategias están basadas en la prueba que se presentó en el 2013. Así que puede haber algunos cambios en la prueba que ustedes van a presentar este año. Primero, tenemos que conocer qué es el examen. Es un examen de conocimientos y habilidades y competencias docentes. Este examen está dirigido a todos los aspirantes que deseen obtener una plaza docente en base a la convocatoria nacional que se hace previamente y está abierta tanto a aquellas personas que son de nuevo ingreso como para aquellos docentes que están en servicio. Es un examen que está estandarizado y que tiene reglas fijas de diseño. Es un examen que previamente ha sido analizado y tiene una elaboración y aplicación y calificación ya evaluada con mucho tiempo y por instituciones que han sido ya respaldadas por diferentes autoridades. Esta prueba es importante que conozcamos que va a explorar nuestros conocimientos y nuestras habilidades y cómo manejamos las situaciones en el aula y en la escuela. También debemos de estar muy atentos porque también va a medir nuestra comprensión de los enfoques actuales para la enseñanza y el dominio de los contenidos. Todo esto va englobado en el examen que se va a presentar. ¿Cuáles son algunas de sus características? Primero que nada debemos conocer que es una prueba de selección, cuya finalidad es elegir a los mejores candidatos para ocupar las plazas docentes. Entonces, aquí las mejores evaluaciones, los mejores puntajes van a ser aquellos que van a lograr el objetivo de ocupar las plazas. Se califica conforme a la norma, como ya lo había comentado antes, está establecido, se califica conforme a las normas ya previstas y aquí lo importante es comparar el resultado obtenido por cada uno de los sustentantes para poder entonces lograr y saber cuál fue la mejor evaluación. Contiene preguntas de opción múltiple, en donde cada reactivo va a acompañar a 4 opciones de respuesta, de las cuales es muy importante que ustedes estén seguros que únicamente una es la respuesta. Las demás 3 están relacionadas con la respuesta correcta, pero se les llama distractores. Deben de estar muy bien enfocados y seguros de que la respuesta que ustedes elegirán será la indicada. El examen está constituido por 140 reactivos, de los cuales 120 van a emitir la calificación del sustentante y 20 preguntas son para piloteo. Está conformado por 3 áreas que nos van a evaluar. La primera son las habilidades intelectuales. La segunda área a evaluar es el conocimiento de la educación básica y la tercera área a evaluar son las competencias docentes. En las 2 primeras son medidas que es generalizado en todos los exámenes y la última, que es la de competencias docentes, es específica para cada una de las especialidades. Esta es la estructura del examen de conocimientos, habilidades y competencias docentes. Les vamos a dar una explicación generalizada de cómo es que vienen los reactivos y qué se evalúa en cada uno de los reactivos dependiendo el área a evaluar. La primera área es las habilidades intelectuales, la cual se subdivide en 2, en la comprensión lectora y la secuencia de lógicas. En la comprensión lectora nos vamos a topar temas como lo son los tipos de texto y los niveles de comprensión, de las cuales en estas 2 tendremos 21 reactivos. En la secuencia lógica nos vamos a topar sucesiones numéricas y sucesiones de figura, en las cuales tendremos otros 21 reactivos que se nos evaluarán en las habilidades intelectuales.
La siguiente área a evaluar son los conocimientos de educación básica. En esta se subdivide en dos tipos: la articulación de la educación básica y el plan de estudios del 2011. En la articulación de la educación básica, los temas de los reactivos se enfocarán específicamente en la normatividad y ética docente, en el mapa curricular y la articulación de los niveles educativos, en las competencias para la vida y el perfil de egreso, de las cuales serán 14 de los reactivos. Y en el plan de estudios del 2011, las preguntas serán específicas acerca de los principios pedagógicos y de los cambios de formación, de las cuales comprenderán 10 reactivos. Y el último área a evaluar, que son las competencias docentes, se subdivide también en dos partes. La primera es los programas de estudio y competencias didácticas, que nos van a evaluar 3 puntos: los programas de estudios, la planificación docente y la evaluación para el aprendizaje, que comprenderá 30 de los reactivos. Y el segundo punto será el dominio disciplinar, que evaluará específicamente el lenguaje y comunicación, el pensamiento matemático, la exploración y comprensión del mundo natural y social y el desarrollo personal para la convivencia, de las cuales nos comprenderá 24 reactivos. Haciendo la suma de todos ellos, nos dan 120 reactivos de los 140 reactivos que ya habíamos mencionado anteriormente. Recuerden que 20 reactivos son piloto. Ahora les vamos a dar algunos consejos a evaluar antes de la presentación del examen. Algunos pueden parecer muy lógicos e incluso pudiera pensarse que hasta es innecesario que se los mencionemos, pero son detalles que nos van a poder ayudar a que a la hora de presentar el examen vayamos desligándonos de cosas innecesarias o de nervios y estrés innecesario para poder tener toda la atención en el examen. El primero de ellos es localizar con anticipación el lugar donde se realizará el examen. Muchas de las veces ya sabemos que en tal lugar se va a presentar el examen, pero es importante que conozcamos las vías por donde vamos a llegar. Si hay alguna desviación, contemplarla, por dónde es la entrada, por dónde es la salida, para que no nos vaya a llevar a perder tiempo en llegar al lugar donde vamos a presentar el examen. Otro consejo que nosotros les podemos dar es llegar por lo menos 30 minutos antes de la hora fijada para iniciar el examen. Con esto se evitarán tensiones y aparte podrán localizarse en su lugar, llegar a tiempo para poderse ubicar en el lugar necesario y estar tranquilos y respirar profundamente en lo que empiezan a entregar los exámenes. También es muy recomendable dormir bien la noche anterior. El ser humano es normal que al momento de ser evaluado sienta cierto nerviosismo. Esto es normal. Y en muchas de las ocasiones esto nos perjudica porque una noche anterior podemos batallar para dormir. Pero es muy importante y es indispensable que lleguemos descansados a la prueba, ya que es una prueba larga y es una prueba que requiere de mucho análisis y lógica. Por lo tanto, el dormir bien nos va a ayudar a que tengamos nuestra mente despejada y podamos entender de mejor manera lo que se nos está preguntando. También es recomendable que ustedes vayan preparados con material. El aplicador les puede entregar el material, pero para evitarnos cualquier presión o cualquier problema técnico a la hora de estar contestando el examen, nosotros les recomendamos que ustedes lleven lápices aparte, así como también un sacapuntas y un borrador. Por si llegara a haber cualquier problema, esto no los lleve a perder tiempo o los distraiga de las instrucciones que previamente les está dando el aplicador del examen. Otro ejemplo es portar reloj. ¿Para qué? Ya como lo hemos mencionado, es una prueba de tiempo y ustedes tienen que estar midiendo el tiempo que van tardándose en contestar la prueba. Si ustedes llevan reloj, pueden darse cuenta cuánto tiempo les queda para poder contestar el examen. Entonces, ustedes pueden llevar control de cada una de las preguntas y sobre todo, un consejo, procuren dejar 10 o 15 minutos de tiempo al final de la prueba para poder revisar
desde el inicio al final y percatarse de que no quedó ninguna pregunta sin contestar, o si es que quedó duda en alguna de las preguntas, que ustedes mismos se den el tiempo de volverla a revisar y analizar para estar seguros de que la respuesta que ustedes eligieron es la correcta. También es recomendable que lleven una identificación con fotografía. Ustedes van a llevar la papelería que se les pida desde antes de presentar el examen, pero para evitar cualquier problema o retraso de tiempo, ustedes váyanse preparados con una identificación con fotografía. Generalmente cuando vas a presentar este tipo de exámenes llegas únicamente con el lápiz y con el borrador. Llévense por favor una identificación para cualquier cuestión que se tenga que hacer. Y por último, pero no menos importante, usar ropa cómoda. Tenemos que darnos cuenta que este tipo de pruebas son pruebas estresantes y que si los zapatos o el pantalón o la camisa o la blusa o el peinado nos empiezan a incomodar, van a ser distractores que nos van a sacar de la atención que tiene que tener el examen. Si nosotros vamos cómodamente vestidos, entonces vamos a quitarnos una distracción extra y vamos a poder poner toda nuestra atención al examen y a las preguntas. Bien, continuando con las estrategias para contestar de mejor forma el examen de ingreso al sistema, ahora a continuación vamos a ver los reactivos. ¿Cuáles son las características de los reactivos al momento de nosotros presentar ese examen? Bien, el examen tiene reactivos que se formulan en distintos niveles de conocimiento. Cada pregunta o reactivo se puede presentar en diferentes formatos y en todos ellos se incluye una instrucción y la información necesaria para resolverlos, además de las opciones de respuesta que se identifican con los incisos A, B, C o D, de las que solamente una es la respuesta correcta. Primer consejo: identificar en qué área de conocimiento se está trabajando. Esto nos puede ayudar para saber si la pregunta se refiere a habilidades intelectuales, si la pregunta se refiere a conocimiento de la educación básica o finalmente si la pregunta se refiere a competencias docentes. El segundo consejo es identificar los formatos del reactivo del examen. En primer lugar tenemos reactivos de cuestionamiento directo. En segundo, jerarquización u ordenamiento. También pueden ser de completamiento, relación de columnas y elección de elementos. Veamos algunos ejemplos. En el caso de cuestionamiento directo, los reactivos de cuestionamiento directo requieren para su solución que el sustentante atienda el enunciado interrogativo, la afirmación o la frase incompleta que aparece en la base del reactivo y seleccione, a partir de la actividad o criterio solicitado, una de las opciones de respuesta. Como ejemplo, aquí está, cuestionamiento directo. Vemos que es un enunciado probablemente interrogativo o también probablemente afirmativo, ¿sí? En este caso veamos cómo es la base. Recuerden que la base del reactivo siempre vendrá incluida en un cuadro de texto en líneas en negrita. En este caso aquí está de manera interrogativa y dice: ¿cuál es la opción que contiene un pronombre demostrativo? Bien, quiero mencionar algunos elementos de lo que será o que ustedes encontrarán en lo que es la base. Muy bien. Recuerden que la base del reactivo siempre presenta un problema bien definido. Se comprende sin necesidad de leer las opciones, pero si es necesario, ustedes pueden también leer las opciones de respuesta para que les dé más información sobre lo que les está pidiendo el reactivo. Puede ser un esquema de indagación y no simplemente un par de palabras, preguntas, frases incompletas. También la base puede presentar, permitir evaluar las habilidades que obtiene, en este caso el sustentante, al final de su formación.
evitando tal vez algunas cuestiones de memorización y enfocándose más en cuestiones de comprensión. En caso de preguntas acerca de conceptos, el párrafo de la definición debe ser la base del reactivo. Muy bien, son algunas recomendaciones de la base, ¿sí? A continuación veremos el siguiente ejemplo que tiene que ver con jerarquización u ordenamiento. Bien, este tipo de reactivos es un listado de elementos que debe ordenarse de acuerdo con un criterio determinado. Lo vemos aquí, jerarquización u ordenamiento. Vemos que aquí la base pues es más extensa que el primer ejemplo y dice, de acuerdo al programa de estudios de primer grado, cuál es el orden de las actividades que debe seguir el docente para trabajar el contenido de la comprensión lectora. Y bueno, como podemos ver, nos da una serie de elementos que siguen siendo parte de la base. No hay que confundir. Todos estos elementos siguen siendo parte de la base. Y nos da al final la serie de respuestas que nosotros debemos escoger, o los incisos que debemos escoger, ¿sí? En el caso de que sea 1, 3, 2, 4, sería la opción A, la opción B, la opción C y D. Veamos el siguiente ejemplo. El siguiente tipo de reactivo se le denomina de completamiento. En este son enunciados en los que se omite una o varias palabras en diferentes partes del texto. Lo vemos aquí. La base es en este caso son dos líneas en el cual hay un espacio, ¿sí? Aquí está este espacio, en el cual ustedes deberán completar con la información que se les brinda en la serie de opciones de respuesta, ¿sí? ¿Cuál de las opciones de respuesta completa de mejor manera la base del reactivo? Ustedes lo determinarán, pero deben saber que ahí se van a enfrentar a este tipo de reactivos de completamiento. Otro tipo de reactivos también es la relación de columnas. Creo que es con el reactivo que más estamos familiarizados, sobre todo porque se aplica mucho en la educación básica. En este tipo de reactivos se presentan dos listados de elementos que el sustentante debe relacionar de acuerdo con el criterio especificado en la base del reactivo. Veamos el ejemplo. Relación de columnas. Relacionen los dos tipos de evaluación, con las finalidades que le corresponden. Vemos en la primera columna los tipos de evaluación y en la segunda columna las finalidades. En la primera columna nosotros tenemos las evaluaciones más comunes, inicial, sumativa y formativa, las cuales ustedes tendrán que relacionarlas con las finalidades. En el caso de los incisos, recuerden, los incisos que son parte de la base del reactivo, como estos, son en minúscula. Los incisos que son las opciones de respuesta son en mayúscula. Es un dato que no se les debe pasar por alto. Continuamos. En el siguiente tipo de reactivo se le denomina elección de elementos. En este formato se presenta una pregunta, instrucción o afirmación seguida de varios elementos que la responden o caracterizan. Sin embargo, no todos los elementos son parte de la respuesta correcta. De ahí que el sustentante deberá seleccionar solamente aquellos que corresponden con el criterio establecido. Bien, aquí tenemos el ejemplo del reactivo elección de elementos. Como podemos ver, la base del reactivo pues también es una base extensa. Menciona en la enseñanza de las matemáticas qué acciones debe emplear el docente para lograr los conocimientos con significado y permanencia. Bueno, están 5 opciones en las cuales nosotros debemos elegir esos elementos de acuerdo a la instrucción. ¿Sí? La instrucción, recuerden, es
¿Qué acciones debe emplear el docente para lograr conocimientos con significado y permanencia? Será plantear preguntas de interés que motiven la solución, propiciar la reflexión y aplicación de estrategias, etc. Y la serie de respuestas posibles, ustedes la elegirán, recuerden, con los incisos en mayúscula, con las combinaciones que se les presentan: 1, 2, 5, 1, 3, 4, 2, 3, 6. Este tipo de reactivos entonces se les denomina elección de elementos. Bien, estas fueron algunas estrategias para que ustedes presenten de mejor manera el examen de ingreso al sistema educativo. Recuerden que estas son características de un escenario posible que se pueden encontrar, mas no necesariamente será 100% el escenario con el que ustedes se enfrentarán. Recuerden también que nosotros nos centramos en las estrategias para conocer el reactivo, los elementos del reactivo y los posibles trucos o tips que les van a ayudar a ustedes a enfrentarlos de mejor manera. No nos centramos en el contenido, en el dominio del contenido, el cual ustedes harán de manera particular en otros módulos. Gracias. A continuación, veremos algunas estrategias de secuencias gráficas de Fibonacci y numéricas. Es importante recalcar que este tipo de secuencias, y tanto las numéricas como las gráficas y las de Fibonacci, es por medio de la práctica que vamos a lograr encontrar la respuesta correcta. Nosotros les daremos algunos tips para encontrar la lógica de las respuestas, pero la práctica que ustedes previamente hagan antes del examen realmente será lo que les ayudará a llegar 100% confiados al examen. Vamos a iniciar con las secuencias gráficas. Nos vamos a encontrar algunas preguntas como esta. Encuentre la figura que continúa. Yo les voy a dar un tip. Es importante que cuando nos presenten figuras, no queramos ver el contenido completo de las figuras. Es decir, vayamos viendo figura por figura, porque si las vemos en general, va a ser mucho más difícil encontrar la secuencia de lo que nos están solicitando. En este caso debemos analizar el giro de la figura. Por ejemplo, si vemos el primer avión, vemos cuántos grados más o menos se encuentra. Luego vemos el segundo avión, nada más, omitamos el tercero. Y comparemos entre ellos dos cuántos grados de diferencia hay. Ya que hayamos encontrado la lógica, o más o menos que hayamos encontrado cómo se encuentran de manera diferente, analizamos el tercer dibujo. Ya que observamos las tres figuras, vamos entonces a resolver por lógica que se encuentran 90 grados, pero en sentido antihorario, como se puede observar. La primera figura, la segunda figura se encuentra en sentido 90 grados hacia abajo y la tercera figura 90 grados y viene quedando la punta del lado derecho. Si ya le encontramos esta lógica, entonces ¿cuál es la respuesta correcta? Pues sería esta la figura. Sería mover 90 grados antihorario la última figura que quedara con la punta superior derecha y esa sería la respuesta correcta. En otro ejemplo también nos vamos a encontrar este tipo de preguntas. Descubre la figura que sigue. Aquí podemos ver tres diferentes puntos donde vemos un alvéolo o círculo pintado de rojo en diferentes posturas. Pero también podemos ver que se traslada el punto rojo y que al final desaparece un punto blanco. A continuación notamos que la bolita roja va avanzando de lugar, como se pueden percatar. En la primera figura está en la posición número 1, y luego en la posición número 2 y después en la posición número 3 y así consecutivamente. Pero también vamos viendo que va desapareciendo el alvéolo o círculo último. Entonces, ya que detectamos estas dos lógicas del problema que se nos está presentando, podemos detectar que la respuesta entonces es la siguiente, es decir,
el círculo que está pintado de rojo es el número 4, porque el anterior era el número 3, entonces el siguiente punto pintado de rojo es el número 4, y omitimos el último círculo, porque vimos que desde el principio se empezaron a omitir los círculos finales. También vamos a encontrar algunos problemas como este, y de este tipo van a haber mucho más ejemplos. Encuentra la figura que falta. Para este tipo de problemas debemos primero que nada reconocer las figuras que aparecen en cada fila o columna y luego ver cuántas veces aparecen y cómo se relacionan entre ellas. Aparentemente nosotros las vemos y no le encontramos una lógica de momento, pero si empezamos a analizar ya sea de manera vertical u horizontal, podemos encontrarle una lógica. Podemos nosotros ver que en cada fila aparecen triángulos, círculos y hexágonos. En cada una de estas figuras aparecen dos veces, una dentro de la otra. Y una figura, si pueden observar de manera horizontal, nos podemos dar cuenta que en la primera línea está la figura y la interior es diferente al exterior. En las tres ocasiones, en la primera es un triángulo con un círculo adentro, en la segunda línea es un círculo con un hexágono adentro y en la tercera línea es un hexágono con un triángulo adentro. Pero luego si observamos la segunda línea, nos damos cuenta que las tres figuras tienen la misma figura adentro, es decir, un hexágono con un hexágono adentro, un triángulo con un triángulo adentro, un círculo con un círculo adentro. Entonces ahí ya le vamos hallando la lógica para poder encontrar la respuesta correcta. Aquí la pregunta es, ¿cuál es la figura que falta? Si nosotros observamos aquí nos damos cuenta que está un círculo con un triángulo. En la segunda está un hexágono con un círculo adentro. ¿Qué figura nos falta? Pues el triángulo con el hexágono adentro. Y esa sería la respuesta correcta. Ahora a continuación vamos a ver lo que es la secuencia de Fibonacci. Puede ser, recuerden que todos estos ejemplos nosotros nos estamos basando en el examen que se aplicó en el 2013. Y puede ser que en este examen se lo pregunten o venga algún tipo de pregunta basada en la secuencia. Lo que vamos a explicar aquí es cómo se elabora la secuencia de Fibonacci. Esta secuencia se genera sumando dos números consecutivos para obtener el siguiente y así sucesivamente. Vamos a iniciar con el primer ejemplo. Siempre tenemos que recordar que la secuencia de Fibonacci inicia con el número 1. Ese es el proceso siempre por el que va a iniciar. Luego, la secuencia hay que sumarle el número anterior, que en este caso el número anterior al número 1 es el número 0. Entonces, ponemos 1 más 0 es igual a 1. Y ese 1 es el segundo número de la secuencia de Fibonacci. ¿Sí? Luego, entonces, ya tenemos los primeros dos números. Para sacar el tercer número es el siguiente número, es el número 1 más el número anterior, que viene siendo 1 más 1, 2, y ese viene siendo el tercer número de la secuencia de Fibonacci. Si le damos al siguiente número, entonces sería el 2 sumado más el 1, nos da un resultado de 3, y ya tenemos el consecutivo. Luego sumamos 3 más 2 y nos da un 5 y es el siguiente número. Y luego ya podemos sumar el número 5 más el número 3 que nos da un 8 y es el siguiente número. Y así nos vamos a ir consecutivamente. Recuerden que la secuencia de Fibonacci es infinita, por lo tanto no tiene un tope. Y si a ustedes les piden sacar los primeros 10 o 15 números de la secuencia de Fibonacci, esta es la lógica que representa para sacar. A continuación veremos algunos ejemplos de lo que son las secuencias numéricas. Se nos van a presentar ejemplos de este tipo. Por ejemplo, averigua cómo continúa la sucesión de los números enteros que se nos indican a continuación.
Como ustedes pueden observar, nos dan una secuencia de números y nos dejan 3 espacios libres para que nosotros pongamos cuál es la respuesta correcta. Yo les recomiendo que cuando empiecen a responder lo que son secuencias numéricas, no se pongan nerviosos. Todos tienen lógica, solo es cuestión de encontrar el punto exacto y de entender la lógica para encontrar la respuesta correcta. Como ustedes pueden observar, aquí en la regla de formación solamente es sumar 50. ¿Por qué? Porque ellos nos están dando 1050, a continuación 1100. Y el tercer número que nos dan es 1150 y luego las 3 opciones. Por lo tanto, si nosotros sumamos 50, nos va a dar las respuestas 1200, 1250, 1300 y concuerda perfectamente con el número que ellos mismos nos están brindando para finalizar la secuencia, que es 1350. Esta es una secuencia sencilla de resolver. Vamos a ver otro ejemplo. Esta es un poco, pudiera pensarse más compleja, pero también es sencilla de responder. Solo es cuestión de entender la base de la pregunta. La pregunta dice así: hallar los 2 términos que continúan, es decir, ¿qué sigue a partir del A5, punto y coma 62? Si se fijan bien en la base, nos dice hallar los 2 términos. Es decir, el alfabético y el numérico. Nos está pidiendo 2 respuestas. Pero la base también nos está indicando que podemos hacer esto de manera distinta. Resolver primero el alfabético y en segundo lugar el numérico, o primero el numérico y luego el alfabético. Sería mucho más fácil entender la secuencia si la dividimos. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dividir ahorita únicamente los números y nos olvidamos de la secuencia alfabética para que sea mucho más fácil. Aquí tenemos los puros números. Tenemos el 2, el 8, el 20, el 38 y el 62. Y la pregunta es, ¿qué número sigue? Primero que nada tenemos que analizar qué diferencia o qué lógica le encontramos al 2 y al 8. Nosotros sabemos que entre el 2 y el 8 hay 6 números de diferencia. Luego encontramos que entre el 8 y el 20 hay 12 números de diferencia. ¿Qué significa? Que entonces 6 más 6 nos da el 12. Entonces quiere decir que aquí nuestro número base va a ser el 6. Es el que nos va a ayudar a que encontremos la respuesta correcta. Si al 12 le sumamos 6 números, nos va a dar 18, que es el resultado, que es lo que nos une al 20 con el 38. Y así nos vamos sucesivamente hasta llegar al número 30. 24 más 6 nos da el número 30. ¿Por qué vamos a llegar hasta ahí? Porque es el último número que nos dan, el 62. Entonces, ¿qué es lo siguiente que tenemos que hacer? Sumar el 62 más el 30. Y el total que nos da es 92. Por lo tanto, ya encontramos la respuesta numérica, el 92. Ahora hay que encontrar la respuesta alfabética. Aquí ya tenemos lo que son la secuencia alfabética. Quitamos los números, es más fácil resolverla de esta manera. Si se fijan, ya aparece el a exponencial 1, a exponencial 2, hasta el número 5. Entonces es evidente que el que continúa es el A6, ¿sí? Entonces ya tenemos la respuesta alfabética, a exponencial 6. Por lo tanto, nuestra respuesta completa de la secuencia numérica que nos preguntan es a exponencial 6, punto y coma 92. Esa sería nuestra respuesta correcta. Bien, continuando con esta serie de estrategias y consejos para que ustedes presenten de manera satisfactoria este examen de ingreso al sistema, ahora a continuación, en el marco de las áreas de habilidades intelectuales de la subárea de comprensión lectora, se les presenta algunos tips o consejos en el área o en el tema de tipos de texto. Continuamos. Muy bien, los tipos de texto. Antes de continuar,
quiero mencionar que existe una gran diversidad en las tipologías de texto. Por ejemplo, las que vamos a ver en algunas es de Ana María Kaufman y Marilena Rodríguez, y de algunos otros autores que también ustedes podrán revisar de manera particular y puntual, como la tipología de Carlos Lomas, Daniel Casani, María Teresa Serafini, entre otros autores que manejan ciertos rasgos específicos. Aquí veremos los más comunes. ¿Qué es un texto? Un texto es la unidad máxima de comunicación y transmite un mensaje completo. Todo texto es un enunciado o conjunto de enunciados con sentido unitario, producido con una intención comunicativa en un contexto específico y con una determinada organización sintáctica. Ponemos énfasis en la parte de organización sintáctica. Recuerden que estos tips también están encaminados a desglosar el reactivo, no tanto al dominio del contenido, sino vamos a poner énfasis en esa pequeña estrategia que nos permita entender el reactivo y poderlo contestar. Muy bien, los tipos de textos según esta autora Ana María Kaufman y Marilena Rodríguez son 7. Número 1 son textos literarios, los cuales están compuestos, entre otros, por cuento, novela, obra de teatro, poema. Los textos periodísticos, los cuales están compuestos por noticia, artículo de opinión, reportaje, entrevista. Los textos de información científica, como la definición, nota de enciclopedia, informe de experimentos, monografía, biografía y el relato histórico. En cuanto a los textos instruccionales, están la receta y el instructivo. Por parte de los textos epistolares, pues la carta, la solicitud. Textos humorísticos, la historieta y finalmente los textos publicitarios como el aviso, el folleto y el cartel. Existen otras tipologías, como la que a continuación vamos a mencionar, según tipos de textos, según su prosa base. Muy bien, según la prosa de base, recuerden que un texto, en este caso, existen nada más 2 tipos de escritura, o escribimos en prosa o escribimos en verso, son los únicos 2 posibles formas de escritura. Bueno, aquí pondremos énfasis en la prosa base. Según esta autora, María Teresa Serafini, en su libro Cómo redactar un tema, plantea la posibilidad de llegar a una clasificación de los géneros textuales según se dé la aparición de ellos de los distintos tipos de prosa. Por ejemplo, en el caso de la descripción, se presentan objetos, personas, lugares, sentimientos, utilizados los detalles concretos. La descripción pone en evidencia la percepción que tiene el autor a través de sus 5 sentidos. Recuerden que en la descripción utilizamos nosotros una serie de adjetivos calificativos sobre todo. Si es alto, si es bajo. En la narración es una prosa que presenta una historia, expone un suceso o una serie de hechos. En la exposición es una prosa que presenta y explica ideas, sujetos y argumentos. Bien, continuando con esta autora, sigue mencionando que en una prosa se presentan hechos, razonamientos, problemas, de acuerdo a una opinión. Según esta autora, estos tipos de prosas se pueden encontrar en diferentes medidas en cada texto y elabora un cuadro para determinar la distribución predominante de esas prosas de base en algunos géneros textuales. Por ejemplo, es frecuente encontrar una prosa de base argumentativa en una editorial, en un ensayo, una prosa de base descriptiva en una autobiografía y una crónica. ¿Qué es lo que está diciendo la autora y los otros autores? Recuerden que no hay una clasificación única. Y recuerden también un principio en ciencia: toda clasificación es arbitraria, de manera tal que un texto narrativo también puede ser encontrado en un texto periodístico, un texto argumentativo puede estar también encontrado en otras clasificaciones de texto, de manera tal de que ahorita en las siguientes tablas espero que nos puedan ayudar
algunos puntos para identificar el tipo de texto. En la narración, definitivamente, puedes contar una historia real o imaginaria. En la descripción, los rasgos, creo que ahí serían los rasgos o las partes de una persona, animal o objeto. En el diálogo, reproducen una conversación que mantienen entre sí dos o más interlocutores. En la exposición, explicación de un tema. En la argumentación, defienden una opinión mediante la presentación de argumentos o razones a su favor. En lo que tiene que ver con coloquios y debates, intercambio de impresiones sobre un tema entre varios participantes de forma oral. Como nota aclaratoria, recuerden que la narración, la descripción y el diálogo son tipos textuales básicos. La exposición y la argumentación constituyen también tipos de texto, mientras que el coloquio y el debate son textos orales. En la siguiente tabla comparativa, quiero poner o que pongamos énfasis en los modelos y el tipo de lenguaje, que es lo que nos va a ayudar a desglosar. En el caso de los tipos de texto, recuerden que vamos a ser evaluados con una serie de 21 reactivos de esa área, dentro de habilidades intelectuales, la tipología de textos. Y nos puede ser muy útil encontrar aquí el tipo de lenguaje. Por ejemplo, en el texto narrativo, ¿sí? En el texto narrativo, bueno, ¿cuáles son el tipo de lenguaje que debemos poner atención? Ok, tiene que ver con verbos de acción, ¿sí? ¿Cuáles son algunos modelos o textos en los cuales lo podemos encontrar? Pues en la novela, en los cuentos, en las noticias. En el caso del texto descriptivo, pues el tipo de lenguaje tiene que ver con adjetivos, como ya lo mencioné anteriormente. Adjetivos básicamente del tipo calificativo. En el caso del texto dialogado, el tipo de lenguaje que podemos nosotros puntualizar y ver en el reactivo tiene que ver con las acotaciones, los guiones, las comillas. En el texto expositivo sería el lenguaje claro y directo, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de texto? Libros de texto, artículos de divulgación, enciclopedias. Y finalmente tenemos el texto argumentativo, en el cual tienen que ver con verbos que expresen opinión. ¿Dónde lo encontramos? Pues básicamente artículos de opinión, críticas de prensa. Sería la tabla comparativa de los diferentes tipos de texto. Espero que les haya servido y recuerden que nosotros estamos enfocándonos en una estrategia para que ustedes comprendan el reactivo. El dominio de contenidos ustedes lo tendrán en los siguientes módulos. Muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, vamos a ver algunas estrategias para la resolución de exámenes de oposición. En estas estrategias vamos a ver el antes, el durante y el después de presentar un examen. Primero, vamos a iniciar con el antes del examen. Antes del examen es un error muy común por el nivel de estrés y de nervios que se maneja a la hora de que nos van a evaluar, que no pongamos atención a las instrucciones que se nos están dando ni verbalmente y tampoco leamos las instrucciones correctamente. Por lo tanto, una instrucción que les damos es que pongan mucha atención a las instrucciones verbales de la persona que les está aplicando el examen. Si llegara a haber alguna duda, nosotros les recomendamos que lean 2, 3, 4 veces las instrucciones, las veces que ustedes consideren sean necesarias hasta que logren el entendimiento al 100% de lo que se les está preguntando. También es muy común que por el mismo nervio y estrés que se maneja al momento de que nos evalúen, nosotros queramos responder inmediatamente la pregunta. Y esto a veces nos impide y nos bloquea de saber cuál es la respuesta correcta. Incluso muchas de las ocasiones llegamos a pensar que ninguna de las opciones que se nos está presentando es la respuesta correcta. Tenemos que estar muy tranquilos y saber que existe una respuesta correcta de las 4 opciones que nos están dando. Solo tenemos que saber encontrarla.
estar tranquilos y encontrarle la lógica a la pregunta que se nos está haciendo. Durante el examen. Durante el examen, esto es un tip que es muy importante. Tal vez pareciera un poco de más que se los dijéramos, pero mantener una postura erguida durante el examen los va a ayudar a que durante la hora, 2 horas o 3 horas que estén presentando el examen no tengan un cansancio corporal. Muchas de las veces nos encorvamos al estar sentados y eso nos va a provocar que después de 40 minutos o 1 hora nos empiece a doler la espalda o nos incomode el estar sentados. En cambio, si mantenemos una postura erguida, nos va a ayudar a que podamos durar más tiempo sentados presentando el examen y que esta incomodidad no nos vaya a perjudicar a la hora de estar analizando las preguntas o leyendo las instrucciones de lo que se nos está pidiendo. Otro tip que nosotros les podemos dar es que se haga una revisión previa al examen. Cuando les entreguen el examen, no se apresuren inmediatamente a contestarlo. Esto es algo muy común, que luego quieres llegar y contestar inmediatamente el examen. Nosotros les recomendamos que mejor primero revisen el examen que se les está dando, familiarícense con él, conózcanlo, incluso si pueden ver las primeras páginas para que ustedes vayan viendo en qué sentido va ese examen. No se apresuren, el examen está diseñado para que ustedes lo puedan contestar en tiempo. Claro está que tienen un tiempo definido, pero también se les está dando un tiempo para que analicen las preguntas. Así que no se apresuren a tratar de contestar, porque luego esto puede influir en las instrucciones y ustedes pueden creer que la instrucción es una cuando la verdadera instrucción es otra. Y aunque conozcan la respuesta correcta, van a contestar mal y a la hora de hacer una revisión van a salir perjudicados en su evaluación. Una vez que ya pudo revisar el examen y que ya se familiarizó con él, es importante que identifique las preguntas que son familiares a las que no. Todos tenemos ciertas habilidades en unas ramas y otros en otras ramas. Por lo tanto, como sabemos, el examen abarca habilidades intelectuales, entre otras. Entonces, muchas de las preguntas que se nos van a presentar, algunas se nos van a hacer familiares. Es importante identificarlas para nosotros sentirnos seguros de que esas preguntas las vamos a poder contestar mucho más rápido de las que no conocemos o que se nos es más difícil contestar el examen. Es muy importante que dentro de estas preguntas que nosotros reconocemos, las contestemos y las difíciles las vayamos dejando a un lado. ¿Por qué? Muchas de las veces nos concentramos en las preguntas difíciles y eso nos hace perder mucho tiempo porque como no conocemos la respuesta, invertimos más del tiempo que necesita. En cambio, si contestamos las preguntas que para nosotros son más fáciles o que conocemos la respuesta, entonces ya al final solo nos enfocaremos en las preguntas que para nosotros son más difíciles de contestar, teniendo la tranquilidad de que ya contestamos previamente las que ya conocíamos y que el tiempo no se nos venga encima. Durante el examen, en caso de saltarse algunas preguntas, es muy recomendable que les pongamos una marca. Recuerden que no va a ser una pregunta o 2 o 10. Son más de 100 reactivos los que vienen en el examen. Entonces podemos olvidar que no contestamos alguna pregunta. Por lo tanto, es recomendable que las marquen para que al momento de hacer una revisión antes de entregar el examen, se den cuenta cuál faltó en contestar y puedan revisarla y analizarla, o muchas de las veces si la contestaron, pero tuvieron duda de la respuesta, pónganle la marca y si les queda tiempo al final, regresan a esa pregunta y la vuelven a revisar para estar completamente seguros de que la respuesta es correcta. Bien, continuamos con estas estrategias para resolver y contestar favorablemente el examen de ingreso al sistema. Muy bien, durante el examen, antes de continuar con estas estrategias, es necesario que yo mencione
necesitamos identificar qué tipo de pregunta y qué categoría estamos resolviendo. Recuerden que el examen está dividido o contempla cuando menos 3 categorías. La primera, habilidades intelectuales. La segunda, conocimientos de la educación básica. Y la tercera, competencias docentes. También es necesario mencionar y enfatizar que el dominio del contenido será algo que ustedes tendrán que trabajar en el resto de los módulos. Este módulo que se presenta serán estrategias para desglosarlo, para quitarle esa parte mística al examen, más el dominio del contenido será trabajado previamente o posteriormente en los módulos siguientes. Otro aspecto que es necesario que ustedes entiendan una vez que están presentando el examen es qué tipo de pregunta estamos resolviendo. Número 1, si es de cuestionamiento directo. Número 2, si es de jerarquización u ordenamiento. Número 3, si es de completamiento. Número 4, si es de relación de columnas. Número 5, si es de elección de elementos. Bien, vamos a empezar con este primer reactivo. Este primer reactivo corresponde a las habilidades intelectuales. Y tenemos en esta primer parte lo que se le denomina la base, ¿sí? La base del reactivo. Me voy a permitir leerlo. Número 1. Del siguiente fragmento de un contrato de prestación de servicios, seleccione su paráfrasis. Hay que señalar aquí la parte importante sería, esto es una paráfrasis, que el contratado se obliga a guardar en todo momento la debida confidencialidad a la información que el contratante le proporciona en cuanto a datos y procesos de trabajo, así como la información del producto obtenido, considerándose la información recibida y la información del producto obtenido como secreto industrial, sujeto a las leyes, reglamentos y penalidades vigentes. Vamos a leer las opciones y dentro de las opciones vamos a ir viendo los tips acerca de cuál puede ser la opción correcta. Muy bien, quiero empezar por el inciso D. El inciso D menciona: el contratado tiene la obligación de solicitar toda la información al contratante so pena de ser despedido. Esa partecita de so pena de ser despedido, nosotros vemos que en la parte de la base del reactivo no se menciona. Inciso C. Tengo que proporcionar toda mi información personal al contratante so pena de ser sancionado. Bueno, aquí, aunque no lo menciona de manera literal, se menciona una sanción a partir de reglamentos y penalidades vigentes. Podemos ponerle ahí una seña de que es posiblemente una respuesta correcta. Inciso B. Todo lo que se haga en el trabajo se debe mantener como secreto industrial so pena de ser despedido. Nuevamente esa palabrita despedido, pues que no encontramos para nada en la base del reactivo. Inciso A. Es indebido divulgar información relacionada con el trabajo asignado so pena de ser sancionado. De esta manera nosotros nos damos cuenta que el inciso A vendría siendo la opción más correcta que da respuesta a este primer reactivo. Aquí la estrategia es, en este caso, si pudieron observarlo, fuimos seleccionando o desglosando las que no son las correctas antes de llegar a ver la correcta. Dentro de las habilidades intelectuales también va a ser muy común que nos encontremos textos de este tipo. Me voy a permitir leer este texto. Es importante que sepamos que todas las respuestas vienen en la base. Entonces, cuando vayamos a leer un texto, por muy amplio que esté, nos tenemos que concentrar y no permitir que haya distractores, que si pasó alguien, que si alguien está borrando, que si alguien se paró a preguntar algo, porque estos textos, a la hora de leerlos, tenemos que estar concentrados para poder identificar cuál va a ser la estrategia e ir eliminando las ideas que no nos son necesarias, ¿sí? Me voy a permitir leerlo para empezar a señalar las ideas principales. El título es ¿Cómo fracasar en sociedad?
La diplomacia es un arte complejo y sutil que los inadaptados sociales admiramos desde lejos, como intrusos harapientos en un baile de gala. Pero así como el cojo añora la pierna que perdió y la reconstruye en su imaginación, el sociópata puede teorizar sobre un arte que desconoce en la práctica, pero ha estudiado a fondo con el resentimiento de los inválidos. La mayor dificultad del trato social, según creo, consiste en adivinar lo que el mundo espera de uno y actuar camaleónicamente según lo requieran las circunstancias. Para eso hay que saber calibrar al otro primer vistazo, renunciar a cualquier brote de espontaneidad y estar siempre dispuesto a representar un papel. No culpo a quienes han adoptado una máscara social con fines de supervivencia. ¿Qué importa ser un poco hipócrita si con ello se logra un mejor entendimiento con los demás? Fingir gentileza o, mejor aún, fingir aprecio. Es una táctica infalible para granjearse el favor de la gente, porque al prójimo siempre acepta al interlocutor que lo trata con calidez. Pero quienes representamos mal ese papel, ya sea por inseguridad o misantropía, defectos que suelen ir de la mano, debemos abstenernos de interpretarlo, porque la gentileza forzada hiere más que ningún desaire y concita las peores enemistades. Este es un párrafo de Enrique Serna del libro de Letras Libres. Ahora viene la pregunta, ¿cuál es el tema principal del texto anterior? Aquí tenemos varios factores que nos van a ayudar a ver cuál es la respuesta correcta. Nos están manejando 4 respuestas. La primera, el trato social. La segunda, la hipocresía. La tercera, la misantropía. Y la cuarta son los papeles sociales. Como nos podemos dar cuenta, el texto abarca los 4 temas y los menciona. Pero aquí tenemos un factor muy importante. Nos están dando un título. Eso es algo muy importante, porque no en todos los textos se nos da un título, y el título ya nos está dando pie a una probable respuesta, que es cómo fracasar en sociedad. Otro punto muy importante es que si ustedes se fijan aquí dice, la mayor dificultad del trato social, aquí nos está dando una definición el autor, donde consiste en adivinar lo que el mundo espera de uno. Ese es otro punto muy importante. Recuerden que estamos viendo habilidades intelectuales y dentro de las habilidades intelectuales tenemos que ir descartando lo que no es tan importante de lo que es más importante. Entonces ya tenemos aquí 2 estrategias que nos están llevando al mismo punto. Precisamente habla de la hipocresía. Pero el tema en general no es de la hipocresía, simplemente menciona que hay quienes los usan, pero que él no está en contra de eso. También habla de la misantropía, pero solo la menciona, no expone absolutamente nada de lo que es la misantropía. Y también habla de los papeles sociales, es cierto. Aquí, como podemos ver, también nos menciona que las personas muchas de las veces empiezan a comportarse de cierta manera para poder estar dentro de un campo social. También lo menciona, pero no es el tema principal. Tenemos que estar muy conscientes que aquí el tema principal es el trato social, porque las ideas principales del texto es lo que nos está dando la respuesta. Es muy importante que cuando haya textos de este tamaño no existan distractores, porque los distractores nos van a llevar a que nosotros podamos pensar que como en un párrafo menciona la hipocresía, nos vayamos con esa respuesta, cuando en realidad el contenido en general nos está hablando del trato social. Entonces, en este caso, la respuesta correcta sería el A. ¿Sí? Vamos a la siguiente pregunta. Este es otro tipo de preguntas que también van dentro de las capacidades intelectuales. ¿A qué tipo de texto corresponden las siguientes características? Y nos da 4 características muy básicas. Número 1, hace referencia a propiedades físicas.
Propiedades físicas. Ya tenemos ahí un tip. Responde a la pregunta ¿qué? Este es otro tip. Indica las funciones que cumple. Funciones. Y señala procesos. Este es nuestro tip. Nos están dando 4 respuestas y nosotros dentro de estas 4, según lo que ya leímos y detectamos qué es lo que nos resalta, tenemos que definir cuál de las 4 es. Pero entonces vamos a analizar las respuestas. Veamos, ¿esto viene o corresponde a algo expositivo? Si vemos que nos está mencionando propiedades físicas, que nos está respondiendo a la pregunta ¿qué?, que nos está hablando de funciones y que aparte señala procesos, pues no corresponde al tipo de característica expositiva. A ver, vamos a ver ahora el punto C, argumentativo. ¿Los argumentativos acaso nos mencionan las funciones? ¿O acaso dentro de los argumentos vienen las propiedades físicas? Pues también eso nos puede decir que esta tampoco es la correcta. Nos quedan 2 opciones, ya ahí eliminamos 2. Nos queda el narrativo y el descriptivo. Nosotros, con una preparación previa que ya hemos estado recibiendo, tenemos que saber diferenciar entre estos 4 puntos. Entonces, para nosotros decir, ¿es narrativo o es descriptivo? Con estas características que ya les señalé, estos son los puntos principales de la base. Entonces, podemos definir por lógica y por habilidades intelectuales que nosotros ya tenemos, que entonces la respuesta correcta es descriptivo. ¿Por qué? Porque nos hace referencia a sus propiedades físicas, porque nos responde la pregunta ¿qué?, porque nos indica las funciones y porque nos señala procesos. Es decir, nos está describiendo el proceso de algo. Por lo tanto, esta es la correcta y descartamos las demás preguntas. Bien, continuando con las estrategias ubicadas durante el examen cuando estamos respondiendo, es necesario contestar primero las preguntas que usted verdaderamente esté seguro. Como en este otro ejemplo que vamos a describir y desglosar a continuación. Cada hora se duplica la cantidad de personas que se enteran de un rumor. De acuerdo con la siguiente gráfica, ¿cuántas personas conocerán el rumor al cabo de 7 horas? Bueno, las opciones que nos presentan son inciso A, 14, inciso B, 64, inciso C, 128, inciso D, 256. Bien, aquí en ese reactivo, uno de los errores posibles es irse por la regla de 3 simple, y el cual van a señalar como respuesta correcta el resultado del inciso A, que da 14. Pero si nosotros hacemos una utilización, un uso de nuestras habilidades intelectuales, podemos hacer un ejercicio muy sencillo de decir, bueno, en el 1, nosotros, según lo que nos da en la base, dice que de acuerdo con la siguiente gráfica, cada hora se duplica la cantidad de personas que se enteran. Muy bien, hacemos una tablita, en el 2 serían 4, ¿sí? En el 3 serían ya 8, en el 4 serían ya 16, en el 5 serían 32, en el 6 serían 64 y en el 7 ya serían 128. De manera tal de que con esa tablita sencilla nosotros damos que la respuesta correcta es 128. Otro tipo de preguntas que ustedes se van a topar va a ser las secuencias numéricas. Es muy común que este tipo de preguntas nos alteren un poco o nos pongan nerviosos, porque generalmente nos ponen a prueba ciertas capacidades que no todos tenemos una habilidad de poder realizar tan fácilmente. Pero no se pongan nerviosos, son muy fáciles de resolver. Solo hay que encontrar la estrategia adecuada. Por ejemplo, vamos a ver este ejemplo. ¿Qué números faltan en la siguiente secuencia numérica?
Vamos a analizar la secuencia numérica. Nosotros observamos que como primera opción tenemos un 20. Luego, en la tercera opción tenemos un 25. Y luego ya nos marca aquí cuál es el faltante. Entonces estamos nosotros entendiendo que el primero y el tercer número van en orden ascendente. Luego podemos observar que el segundo número y que el cuarto número van en orden descendente. Entonces va a ser mucho más fácil para nosotros poder descubrir cuál es el número siguiente. Nos están dando aquí 4 opciones: 30, 35, 35, 30, 45, 40 y 45, 50. ¿Por qué? Para confundirnos. Porque si se fijan, todos los números en algún momento podemos decir, todos pueden ser. Pero si ya le encontramos esa lógica, entonces va a ser mucho más fácil encontrar la respuesta correcta. Por lo tanto, aquí, si tenemos que es 20 y 25, el número ascendente es el número 30. Y si tenemos 45 y 40, el número descendente es el 35. Entonces, anulamos la B, la C y la D, y la respuesta correcta será la A. Continuamos con las estrategias durante el examen. En este caso pasamos a uno de los nuevos categorías, que es conocimiento de la educación básica. Les recuerdo en este momento que vamos a ser evaluados a través de esas 3 categorías: conocimiento de la educación básica, habilidades intelectuales y competencias docentes. También quiero volver a enfatizar que el dominio del contenido será algo que ustedes tendrán que trabajar en el resto de los módulos, y aquí solamente desglosamos las estrategias que les permitan entender la base del reactivo con sus opciones. Bien, damos lectura. Son enunciados que se refieren a la Ley General de Educación, excepto, hay que poner énfasis en esa partecita en donde nos dice excepto, ¿sí? Ahorita vamos a regresar a ello. Ahorita regresamos a ello. Vamos a leer las diferentes opciones. En la primera opción menciona estimula el conocimiento y la práctica de la democracia como forma de gobierno y convivencia social. Inciso B, orienta a la educación basándose en los resultados del progreso científico. Inciso C, determina la distribución de la función social educativa. Inciso D, permite el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo y mayor equidad educativa. Muy bien, como nosotros sabemos, la Ley General de Educación se desprende del artículo 3º de nuestra Constitución. Para esto sería necesario revisar esos materiales, los recomendamos, y en los videos ustedes encontrarán diferentes ligas a esos materiales. Muy bien, vamos a ver por qué no es el inciso A. Recuerden que aquí hay 3 opciones que sí corresponden a la Ley General de Educación y hay uno que no corresponde. Aquí la estrategia es encuentra la que no corresponde, por eso se menciona excepto. Muy bien, ¿por qué no es el inciso A? Recordemos así que el artículo 3º menciona la educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente las facultades del ser humano, etcétera, que ustedes se lo saben mejor que yo. ¿Por qué no es el inciso A? Porque el inciso A sí es parte de la Ley General de Educación. Vamos a ver por qué el inciso C no es de ese excepto. Determina la distribución de la función social educativa. Es parte también y se refiere a la Ley General de Educación. El inciso D permite el ejercicio pleno del derecho a la educación de cada individuo y mayor equidad educativa. Definitivamente está hablando de la Ley General de Educación. Por lo tanto, por eliminación,
y tratando de entender la estrategia de excepto, sería la respuesta correcta la B. Orienta la educación basándose en los resultados del progreso científico. Muy bien. Continuamos. En el siguiente reactivo, seleccione la secuencia acorde con el principio pedagógico evaluar para potenciar el aprendizaje. Aquí quiero que enfaticemos la parte de evaluar. La parte de evaluar, ¿sí? Ahorita vamos a regresar a ella. Dice aquí, voy a permitirme leer las instrucciones y la información que nos da. Número 1, generar acciones para que los alumnos autoevalúen y coevalúen sus producciones de modo que reorienten y mejoren sus desempeños. Número 2, compartir con los alumnos los aprendizajes que se pretenden lograr al concluir un proyecto didáctico. Número 3, evaluar las producciones de los alumnos, identificar logros y dificultades y definir acciones para la mejora. Número 4, hacer preguntas y solicitar ejemplos a los alumnos a fin de obtener evidencias de los logros y dificultades que van obteniendo en el desarrollo del proyecto. Número 5, socializar con los alumnos los criterios de evaluación con que se valorarán los aprendizajes esperados. Muy bien. En la serie de opciones del inciso A, B y C y D nos da una serie de combinaciones de números, pero ¿cuál va a ser el tip? El tip es encontrar en dónde está la palabra evaluar, dado que nos dice la instrucción que seleccionemos una secuencia acorde con el principio pedagógico evaluar para potenciar el aprendizaje. Si nos damos cuenta, la palabra evaluar está en el contenido aquí en el número 3, ¿sí? Pero vamos a ver por qué no sería, si ya pudieron ver en las opciones de respuesta, pues el inciso C es la que tiene como número 1 el número 3, ¿sí? Ese sería uno de los tips que podemos hacer. ¿Cuál otro tip en esta misma reactivo? Muy bien. Recuerden que la secuencia lógica de un plan de clase tiene actividades de inicio, actividades de desarrollo y actividades de cierre. Podemos también, como otro tip, ver las actividades de cierre, las actividades que están al final de la serie numérica. En el inciso A está la actividad 5. Vamos a ver si lo último que nosotros hacemos en una clase sería la actividad 5, socializar con los alumnos los criterios de evaluación con que se valorarán los aprendizajes esperados. ¿Les suena a la última actividad o suena como a primera actividad? ¿Verdad? Vamos a ver el inciso B. Menciona como última actividad el punto 3. Evaluar las producciones de los alumnos, identificar logros y dificultades y definir acciones para la mejora. Bueno, nosotros nos damos cuenta que también en ese, aunque hay una cierta información, no sería lo último que nosotros estuviéramos realizando. Y me paso al inciso D, que pone el número 4, hacer preguntas y solicitar ejemplos a los alumnos a fin de obtener evidencias de los logros y dificultades que van obteniendo en el desarrollo del proyecto. Definitivamente tampoco sería uno de las actividades que hacemos al final. De manera tal que, descartando los tipos de actividades, nos vamos que la opción número, el inciso B, ¿sí? El inciso B, en este caso, sería la respuesta correcta. Esta sería la respuesta correcta. Le voy a poner con verde, el inciso B, sería nuestra respuesta correcta. Durante el examen es muy probable que todas las respuestas nos parezcan correctas al momento de verla, y esto nos puede complicar un poco deducir cuál es la correcta. Tenemos que estar conscientes que debemos deducir completamente y no solo parcialmente cuál es la respuesta.
Dentro de las competencias docentes vienen preguntas de este tipo. Esta pregunta es muy interesante porque nos va a hacer analizar diferentes tipos. La pregunta dice, ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos. Debemos de tener ya cierto conocimiento sobre los hechos históricos. Habrá quienes dominen estos temas e inmediatamente van a encontrar la respuesta. Pero también habrá quienes puedan tener cierta dificultad al momento de acomodar los hechos cronológicamente. Entonces, aquí lo que vamos a ver es una estrategia, pero el conocimiento previo ya depende de los cursos que ustedes ya tomaron con anterioridad. Vamos a leer la pregunta. Dice, ordene cronológicamente los siguientes hechos históricos y nos menciona 6 hechos históricos. Número 1, la llegada de Cristóbal Colón a América. Número 2, la caída del Imperio Romano de Occidente. Número 3, la caída del Imperio Romano de Oriente. Número 4, el inicio del Renacimiento. Número 5, el inicio de la Reforma Protestante. Y número 6, las Cruzadas. Todos estos son hechos históricos que conocemos, pero ahora aquí viene la estrategia para poder ordenarlos cronológicamente. Una estrategia o recomendación es que nos vayamos al hecho más reciente a nuestra época. En este caso, si nosotros nos ponemos a analizar, el hecho más reciente es el inicio de la Reforma Protestante, que viene siendo el número 5. Entonces ahí ya tenemos un tip. Este es el último hecho. Esto, el haber reconocido e identificado que el número 5 es el último hecho, nos da pie a poder eliminar 2 respuestas, la A y la D. Entonces, ya eliminamos la opción A y la opción D como respuestas probables. Nos quedan 2 opciones, la opción B y la opción C. Tenemos que tener cuidado. Como pueden observar, la opción B y la opción C inician y finalizan con la misma opción, es decir, inician ambas con la 2 y terminan ambas con la 5. Ya sabemos que el último hecho fue el inicio de la Reforma Protestante. Vamos, ¿dónde está aquí la estrategia? En encontrar la inconsistencia en los índices intermedios. Aquí nos vamos a ver la opción C. El hecho nos menciona que el primero fue la caída del Imperio Romano de Occidente. Luego fueron las Cruzadas. Luego fue el inicio del Renacimiento y aquí está la clave. Luego viene la caída del Imperio Romano de Occidente. Así fue como se dio la cronología. Por lo tanto, ya al momento de analizar los números internos de las opciones que nos están dando, podemos nosotros desechar la opción B y darnos cuenta que la opción C es la respuesta correcta. Vamos a ver otro tipo de preguntas que vienen dentro de las competencias docentes. La pregunta es, las siguientes son expresiones artísticas de las artes visuales, excepto. Hay que tener muy en cuenta el excepto. E incluso en esta ocasión viene hasta con negritas, pero en el examen no viene resaltado. Recuerden, ya lo hemos visto en preguntas anteriores. Hay que poner mucha atención al excepto, porque entonces tenemos que detectar cuál no cumple las características que se nos están pidiendo. Conocemos que la escultura es una expresión artística. Y lo conocemos porque son materias que se ven dentro de las competencias docentes y que como docentes se imparten a los alumnos. También conocemos, y por historia, que la arquitectura también es una expresión artística. Aquí nosotros, al ir detectando cuáles son las que entran dentro de las expresiones artísticas, pues entonces vamos descartando que la A, pues sí es una expresión artística. La B, que es la arquitectura, también es una expresión artística.
Luego nos menciona los medios alternativos. Los medios alternativos es algo más nuevo, pero entran dentro de las expresiones artísticas. Luego nos presenta como opción D la producción escénica. Aquí hay que tener cuidado, porque nos maneja producción escénica. Si fuera la escena, el acto, el teatro, el actor, la actriz, sí entraría dentro de las expresiones artísticas, pero nos está especificando producción. Y la palabra producción ya no entra en una expresión artística, ya es un proceso diferente a las expresiones artísticas. Entonces, ya descartando, encontramos que la respuesta correcta es la D. Continuamos con las estrategias para contestar satisfactoriamente el examen de ingreso al sistema. Quiero recordar, antes de analizar este reactivo, que necesitamos identificar qué tipo de pregunta es a la que nos estamos aludiendo y qué categoría estamos resolviendo. Recuerden que aquí ya estamos en competencias docentes. Las dos anteriores fueron conocimiento de la educación básica y habilidades intelectuales. Muy bien, esta es de competencias docentes. La base del reactivo dice así: acostumbrar a los alumnos a leer y analizar los enunciados planteados, observar cómo interpretan la información oral o escrita que reciben, utilizar secuencias de situaciones problemáticas desafiantes e invitarlos a reflexionar y encontrar diferentes formas de solución son características del enfoque. Muy bien, vamos a ver a qué enfoque de la asignatura se refiere. Bueno, aquí nosotros podemos ver que formación cívica y ética, formación cívica y ética, aquí está, formación cívica y ética. Vamos a ver si en formación cívica y ética se acostumbra a través del trabajo cotidiano a leer enunciados planteados y observar cómo interpretar la información, ¿sí? Dice ahí, utilizar secuencias de situaciones problemáticas desafiantes e invitarlos a reflexionar y encontrar diferentes formas de solución, ¿sí? Vamos a ver, podría ser un enfoque de formación cívica y ética en donde la mayoría del trabajo tiene que ver con los valores cívicos, los valores éticos, la convivencia social. Podría ser el enfoque del español, en donde, como lo sabemos, es comunicativo, funcional, social, a través de las diferentes prácticas sociales, etc. Podría ser a través del enfoque de la historia, de conocer su pasado, su microhistoria. Entonces, por el tipo de palabras que nos está dando, situaciones problemáticas y formas de solución, entendemos que solamente nos queda como posible respuesta el de matemáticas. Él es el enfoque y se refiere al enfoque de matemáticas. Muy bien, durante el examen también es necesario observar si la respuesta coincide gramaticalmente con la pregunta. Ejemplo, si la pregunta es de género masculino y la respuesta está en femenino, entonces pues no es la correcta. Bien, continuamos con el siguiente reactivo, el reactivo número 2. Estamos en competencias docentes todavía. Me voy a permitir leerlo, lo que es la base, ¿sí? De acuerdo con el propósito de la asignatura de historia, identifiquen elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortalecer su identidad y conocer y cuidar el patrimonio natural y cultural. Ordene las actividades que contribuyen a su logro, tomando como base la secuencia el himno nacional. Número 1. Y aquí en la lectura del 1 al 4, recuerden que estamos analizando competencias docentes y estamos analizando un plan de clase con su actividad de inicio, actividad de desarrollo y actividad cierre. ¿Qué pondríamos a hacer primero a nuestros alumnos? ¿Qué pondríamos a hacer después y qué pondríamos a hacer al final? Esa sería
la estrategia, pensar como un plan de clase, que es lo que está siendo evaluado aquí. Muy bien, vamos a ver, solicitar a los alumnos que busquen en un diccionario las palabras que no entienden y las pongan en contexto. 2. Solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Si tuvieran que escribir un himno a la patria, ¿qué escribirían? Y discutir por qué escribirían eso. Número 3. Pedir que lean la primera estrofa y digan si en términos generales la entienden y proceder de la misma manera con la segunda estrofa. Número 4. Fomentar la participación con preguntas como ¿de qué acero se habla? ¿Por qué se habla de guerra? ¿Por qué se usa la palabra bridón y no brida? ¿Quién es el sujeto de la oración? Perdón. Bien, tenemos entonces en las opciones, inciso A, B y C y D, una serie de opciones a partir de qué es lo que vamos a hacer nosotros primero. Inciso A, primero haremos el número 2, solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Inciso B, ¿qué sería lo primero? Pedir que lean la primera estrofa y digan si en términos generales la entienden. Inciso C, también nos da la opción número 3. ¿Sí? Inciso D, número 4, fomentar la participación con preguntas como ¿de qué acero se habla? ¿Por qué se habla de guerra? Recuerden que aquí el tip es identificar en la secuencia didáctica qué ponemos a hacer a nuestros alumnos al inicio, en el desarrollo y en el cierre. Vamos a analizar las opciones de cierre, los números finales. Inciso A nos da el número 4, inciso B nos da el número 2, solicitar que los alumnos realicen el siguiente ejercicio. Inciso C nos da el número 1, solicitar a los alumnos que busquen en un diccionario las palabras que no entiendan. Y inciso D nos da también el número 3, pedir que lean la primera estrofa. Bueno, como ustedes podrán ver, la opción que tiene más congruencia en la secuencia didáctica sería la opción B. En esta opción B, nosotros encontramos la secuencia con la cual da respuesta a lo que nos está pidiendo. ¿Qué es lo que nos está pidiendo? En este caso, de acuerdo con el propósito de la asignatura de Historia, identificar elementos comunes de las sociedades del pasado y del presente para fortalecer su identidad y cuidar el patrimonio natural y cultural. Y dice aquí, ordenar las actividades que contribuyen a este logro, ¿verdad? Muy bien, la respuesta correcta ahí sería el inciso B. Bien, pasamos al siguiente reactivo. Estamos en este reactivo todavía en competencias docentes. En este reactivo vamos a señalar lo siguiente, dado que en el reactivo tiene lo que es la base, ¿sí? Y en la siguiente tenemos las opciones. Lo voy a explicar así de la siguiente manera, dado que no tenemos la base y las respuestas en uno solo, los voy a explicar de esta manera. Muy bien, ¿qué es lo que nos pide? Dice, un grupo de quinto grado obtuvo los siguientes resultados en la asignatura de español en la evaluación enlace, ¿sí? ¿Qué nos pide? Seleccione la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema, ¿sí? Muy bien, como podemos ver, aquí están los aspectos: conocimiento del sistema de escritura y ortografía, su promedio es 53.28, aspectos semánticos y sintácticos de los textos, su promedio es 43.26, comprensión e interpretación, promedio 55.16, propiedad y tipos de texto 60.44, búsqueda y manejo de la información 43.08. En el siguiente reactivo nos pide que nosotros seleccionemos la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema. ¿Cuál es el problema? Un grupo de quinto grado obtuvo los siguientes resultados en la asignatura de español en la evaluación enlace. ¿Cuáles son los aspectos? Muy bien,
conocimiento del sistema de escritura y ortografía, 53.28, aspectos semánticos y sintácticos de los textos, 43.26, comprensión e interpretación, 55.16, propiedades y tipos de texto, 60.44, búsqueda y manejo de la información, 43.08. Muy bien, tenemos también la serie, en este caso, de incisos para que nosotros escojamos la respuesta correcta. Vamos a ver aquí de cada uno de los aspectos cuáles son las palabras que podemos nosotros destacar, ¿sí? Nosotros podemos destacar aquí, por ejemplo, el aspecto semántico, ¿sí? En este caso, la palabra comprensión e interpretación, y vamos a relacionarlos con cada uno de los incisos. Por ejemplo, el inciso A, implementar estrategias didácticas, y aquí nos dice prácticas sociales del lenguaje, ¿sí? En el inciso B podemos destacar los ejercicios ortográficos. En el inciso C, diversos tipos, bueno, desde los proyectos didácticos y también lo que son diversos tipos de texto, diversos textos. Y en el inciso D, lo que viene siendo semántica, la palabrita semántica. Muy bien, si nosotros relacionamos la base con la información que se nos da, nosotros diríamos que el inciso B, por los ejercicios ortográficos, puede ser que corresponda a la parte de conocimiento del sistema de escritura. Entonces el inciso B sería para acá, ¿sí? El inciso C sería propiedades y tipos de texto. Propiedad y tipo de texto. De manera tal que nosotros, aquí nos dice, seleccione la estrategia que debe seguir el docente acorde con el enfoque de la asignatura que permita dar solución al problema. ¿Cuál es el principal problema? Búsqueda y manejo de la información, porque es donde han salido más bajos, ¿sí? ¿Por qué el inciso? Bueno, ya vimos aquí que aquí en el inciso D también nos maneja algunos aspectos a trabajar, la semántica y la ortografía, pero vamos a ver por qué la respuesta correcta es el inciso A. ¿Por qué es el inciso A? Y el tip aquí viene, es la más inclusiva, ¿sí? El inciso B solamente trabajaría ejercicios ortográficos. El inciso C solamente tipos de texto. El inciso D se trabajaría a través de semántica, pero el inciso A implementa estrategias didácticas a partir de las prácticas sociales del lenguaje. Entonces, ¿cuál de las cuatro opciones es la más inclusiva, la que completa y que podemos desarrollar nosotros todos estos aspectos de la asignatura de español? Pues definitivamente es el inciso A. Si una de las respuestas es notablemente más larga, puede ser esa la opción correcta. También se nos puede presentar esa situación. Muy bien, este reactivo se refiere a los niveles de conceptualización de la lectoescritura. ¿Cómo concibe el niño la escritura y qué es lo que representa el niño cuando se le dictan ciertas palabras? Aquí dice, del siguiente texto, elaborado por un alumno, seleccione la etapa por la que transita en la apropiación del sistema de escritura al dictarle las palabras pez, ratón, perro, gusano, ballena, tortuga y mariposa. Podrá ser la etapa silábica, podrá ser la etapa silábico-alfabética, podrá ser la etapa presilábica, podrá ser la etapa alfabética. Muy bien, vamos a desglosarlos. Uno de los errores que dentro de la educación aquí normal, al yo dar el curso de español y su enseñanza o procesos de alfabetización, los alumnos se iban siempre por el inciso A, ¿sí? Una etapa silábica. ¿Por qué? Porque, bueno, si vemos aquí la palabra tortuga, ¿sí?
Vamos a regresarnos. Si vemos aquí la palabra tortuga, y recuerden que cuando está en la etapa silábica se refiere que para cada sílaba el niño representa una letra. Entonces aquí sería tortuga, que pues es la etapa silábica, ¿sí? Mariposa, vamos a ver, mariposa, son 4 sílabas, aquí son 3 sílabas. Es la etapa silábica, ¿sí? Se puede cometer ese error, pero también maneja un subnivel entre lo que es silábico y el alfabético. Los autores manejan una etapa intermedia en esa transición entre no ser completamente alfabético ni ser solamente silábica. Manejan la etapa de silábico alfabético. Vamos a ver si este caso corresponde a esa inciso B. Para la primera palabra, que es pez, ¿sí? Pues tenemos aquí prácticamente completa, bien escrita. Quiero hacer mención que aunque tiene error ortográfico la palabra pez, aunque tiene una repetición de las letras, de la letra E, se toma como una palabra silábica, alfabética, perdón. En el caso de la palabra ratón, fíjense cómo la primera sílaba, ratón, ¿sí? Corresponde, la primera sílaba es alfabética y la segunda sílaba es pues silábica, ¿verdad? De manera tal de que ya tenemos para darnos el inciso B. La tercera palabra, que es perro, perro, repito, aunque hay un error ortográfico, se toma como alfabético la palabra. Por lo cual, la respuesta correcta sería el inciso B. El niño se encuentra en una etapa, en un nivel de conceptualización de la lectoescritura silábico-alfabética. Ya una vez que se contestó el examen, es importante que nos demos un tiempo de 10 o 15 minutos aproximadamente para poder asegurarnos el haber contestado todas las preguntas. Debemos de estar muy seguros de no dejar preguntas sin contestar. Ya aunque se conteste por eliminación, tiene alguna probabilidad de que la respuesta se tome como correcta. También es importante no salir antes del término del tiempo del examen, es decir, hay que aprovechar todo el tiempo que se les está dando. En algunas ocasiones puedes terminar media hora antes de que te quiten el examen y a veces por el cansancio o por la presión de que ya te quieres ir o te tienes que ir, entregas el examen. Hay que aprovechar estos 5, 10, 15 minutos que te sobraron para dar la última revisión al examen y estar completamente seguros que ninguna pregunta quedó sin contestar. Como previamente les habíamos mencionado, hay algunas preguntas que si ustedes consideraron que no eran fáciles de contestar, las señalaran. Tienen que hacer una revisión nuevamente para ver si ninguna quedó sin contestar. Y como les vuelvo a repetir, es preferible que la contesten, aunque no estén seguros de la respuesta, porque todavía tienen una probabilidad de que esa sea la respuesta correcta, a que la dejen sin contestar, porque entonces se tomaría ya como una respuesta incorrecta. Y ese sería el fin de las estrategias para contestar un examen de oposición.